Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, muy buenas noches. Hoy día vamos a estudiar un interesante tema que es bibliología, ¿ya? Vamos a comenzar una nueva cápsula en este nuevo capítulo de Sin Mochila, ¿cierto? Donde se estudia doctrinas bíblicas esenciales, ¿ya? Entonces vamos a iniciar y lo primero que quería mostrarles es lo siguiente. Bueno, dentro de lo que es bibliología, veremos que es muy importante ver que se separa en 4 puntos, ¿ya? En este caso se separa como lo primero que dice ahí, ¿cierto? La necesidad de las escrituras, la inspiración de las escrituras, la verificación de las escrituras y el canon y la autoridad de las escrituras, ¿ya? Más que nada en esta primera parte de bibliología vamos a estudiar la necesidad de las escrituras y la inspiración de las escrituras, ¿ya? También recordar que esta cápsula no muestra completamente todo lo que estamos estudiando en base a este libro de Raúl Ries, ¿ya? De Doctrinas, una ruta simplificada de la verdad bíblica, ¿ya? Entonces, si ustedes quisieran interiorizar un poco más o profundizar mucho más, pueden conseguir este libro que está disponible en Amazon, ¿ya? Y que está disponible por un módico precio, ¿ya? Así que si ustedes quieren verlo también de otra manera, aquí lo pueden encontrar, ¿cierto? Ok, con respecto a la inspiración de las escrituras, esta se separa en 3, ¿ya? En 3 puntos importantes que son revelación, inspiración e iluminación. Así que para poder comenzar este nuevo capítulo, es importante que sepamos qué significa bibliología, ¿ya? Y en este caso, bibliología, podemos ver que se refiere a la palabra griega que se separa en 2, ¿cierto? Biblio de libro y logía conocimiento, ¿ya? Vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con respecto al conocimiento del libro más importante que es para nosotros como cristianos, como es la Biblia, ¿ya? Un versículo importante para poder comenzar este capítulo es Isaías 40 del 7 al 8, donde dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y este versículo es bastante genial porque vemos que en este tiempo tan difícil que nos tocó vivir, ¿cierto? En este tiempo de pandemia, donde la economía, donde los sistemas se están viendo totalmente colapsados y afectados, lo único que puede permanecer completamente para siempre es la palabra de Dios. Incluso en tiempos antiguos se quería destruir la Biblia, pero por más que lo intentaron, jamás pudieron, ¿cierto? Y vemos que es el libro más importante y más vendido a nivel mundial, ¿ya? Así que este versículo también nos deja en claro que nuestra vida, ¿cierto?, puede durar muy poco en este mundo. La gloria de este mundo también es bastante pasajera, pero lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, para comenzar, vamos a ver el punto número 1, donde vemos la necesidad de las escrituras. ¿Por qué es importante para nosotros como creyentes, como cristianos, tener que estudiar las escrituras, ¿ya? Y veamos este importante recordatorio que igual alcancé a mencionárselos la vez pasada, ¿ya? Yo no me recordaba muy bien de dónde venía, pero claro, aquí dentro de este libro estaba mencionado, ¿cierto? En el libro de Raúl Ries. Y veamos qué es lo que dice. Dice: este libro te guardará de pecado, pero el pecado
te quitará de este libro, ¿ya? ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque vamos a ver que Dios va a forjar en nosotros un carácter, ¿cierto? Nos va a moldear a su imagen y vamos a ser cada día renovados, como dice su palabra, ¿cierto? Que Él renueva nuestra mente cada vez que nosotros nos exponemos a su palabra, y entonces nos va a guardar del pecado. No significa que jamás vamos a volver a pecar, pero sí vamos a poder seguir las pisadas de Jesús, sus enseñanzas, y cuando nos apartemos vamos a tener la claridad de poder volver al camino, ¿ya? ¿Por qué es importante leer la Biblia? ¿Ya? A través de las palabras inspiradas de la Biblia, Dios no solo se revela a sí mismo y su plan para la creación y la salvación, como vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? A través de su palabra también nos revela su plan personal para nosotros, o sea, para ti que nos escuchas, y para tu caminar con Él, ¿ya? Crecemos más cerca de Él, aprendemos de su carácter y podemos vivir nuestras vidas consagradas a Él. Desde que somos muy pequeños, ¿cierto? Desde que somos niños, vemos que somos personas muy influenciables, ¿cierto? Entre más pequeños, nuestras mentes son como esponjas, nuestro corazón absorbe todo, ¿cierto? Desde que imitamos a nuestros padres, pero a medida que vamos creciendo, a medida que vamos madurando, ¿cierto? Esa personalidad, ese carácter, luego nos acompaña durante nuestras vidas. Pero lo interesante es que si a pesar de que no conociste a Dios en tu niñez, como fue mi caso, ¿ya? Veo cómo Dios también tiene misericordia de las personas que aún no han sido salvadas por Cristo, ¿cierto? Y Él puede hacer grandes cosas, incluso por aquellos que se han perdido, ¿cierto? Como el hijo pródigo cuando lo menciona en una de las parábolas tan geniales que enseña Jesús. Si nosotros igual nos hemos apartado, podemos volver a Él, ¿ya? Hay un versículo muy importante que está escrito para los padres, donde dice que si tú instruyes al niño en la palabra de Dios, no se alejará en el futuro, ¿cierto? Va a regresar en algún momento, y así como tantos testimonios que hemos oído, incluso del mismo creador de este libro de la ruta simplificada de doctrina, ¿cierto? Raúl Ries mencionaba en ciertas ocasiones cómo él oraba por su hijo Ryan Ries, que se había apartado, ¿cierto? A tal punto de cometer tantas cosas destructivas para su vida y para otros, pero que de alguna manera Dios tuvo tanta misericordia y que pudo salvarlo, y que creó luego un ministerio bastante importante como fueron los Whosoevers, ¿ya? Este ministerio de alcance a jóvenes que realmente jamás hubiese sido levantado por Ryan Ries por su cuenta, sino que Dios, ¿cierto?, le dio esa nueva vida, lo transformó y ahora lo está utilizando de una manera increíble. Así también lo hace Dios con nosotros, y cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, Él va transformando nuestro carácter, ¿cierto? Nuestra manera de pensar, de ver las cosas, ¿ya? Y de esta forma consagramos nuestras vidas mucho más a Él, ¿ya? Por eso en 2 de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios, y cuando dice toda, es completamente toda, incluso hasta el libro de Números, que aunque puede parecer innecesario estudiarlo por la cantidad de cifras que se mencionan ahí, vemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda nos ayuda, como dice aquí, nos es útil para enseñar, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y estas obras Dios incluso las tiene preparadas para cada uno de nosotros, ¿ya? Ni siquiera nos pertenece esa gloria de pensar de que todo
fue originado por nosotros, sino que incluso Dios mismo ya nos tiene preparadas obras en las cuales solamente tenemos que estar alineados a su voluntad. ¿Y cómo conocemos su voluntad? Estudiando su palabra, ¿ya? Ahora, otro punto importante es, ¿se pueden vivir las enseñanzas de la Biblia? ¿Será que es posible? Y la respuesta es lo siguiente. Aquí un teólogo, John Murray, dijo lo siguiente en esta nota que podemos observar aquí. Dice: no hay ninguna situación en la que nos encontremos ni demanda que surja de la Escritura para la cual la Escritura no sea adecuada y suficiente como depósito de la multiforme sabiduría de Dios. O sea, nosotros podemos vivir las enseñanzas de Cristo por medio de su poder, por medio de su Espíritu Santo, como vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Incluso las pruebas, las tentaciones que nosotros tenemos, las podemos ganar a través de esta promesa que Dios nos dice en 1 Corintios 10:13, donde nos habla lo siguiente. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar, ¿ya? Hoy día estamos viviendo tiempos en los que pareciera ser difícil soportar el encierro, soportar situaciones dolorosas o complicadas que podamos estar viviendo, pero las tentaciones podemos superarlas, y las pruebas, también como se mencionan en el libro de Santiago, podemos ser victoriosos si confiamos en Cristo, ¿ya? Entonces, ahora, una vez que ya hemos visto la necesidad de las Escrituras y por qué son importantes, vamos a ver la inspiración de ellas. Acá hay un versículo muy importante en 2 de Pedro, capítulo 1, donde habla lo siguiente. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿ya? A diferencia de otros libros que dicen ser sagrados, este libro jamás fue escrito de forma privada, ¿ya? Hay algunos libros que ustedes pueden escuchar, ¿cierto?, de otras religiones, que lamentablemente se escribieron bajo 4 paredes, pero que en el caso de la Biblia veremos que se escribió en un largo lapso de tiempo, y veremos algunos detalles más que nos muestran razones de por qué la palabra de Dios es realmente inspirada por Dios, ¿ya? Diccionario Webster define inspiración como la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios en la mente del hombre, influencia que capacitó a los profetas, apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Aquí claramente vemos cómo la inspiración es de parte de Dios y es de manera sobrenatural, ¿ya? Dios nos conoce mejor que nadie, y es por eso que la Biblia tiene esa particularidad, ¿cierto?, de que nos muestra el corazón de Dios, su plan de redención para el hombre, y además también responde preguntas importantes sobre respecto al propósito que tenemos en este mundo, ¿cierto? Y qué es lo que hay después de esta vida, ¿cierto? Después de la muerte también nos habla sobre muchas incógnitas que quizás teníamos antes de ser cristianos. Por lo tanto, Dios provee versículos dentro de la Biblia que declaran su inspiración, porque, como les dije recién,
Él conoce el corazón del hombre y las dudas que pueden surgir. ¿Ya? Ahora, razones por las que reconocemos su inspiración son las siguientes. Vemos que la escritura fue escrita en distintas épocas, más de 1000 años y lugares de la historia. ¿Ok? Fueron hombres santos quienes escribieron los mandamientos y el plan eterno para el hombre. ¿Ya? Estos hombres fueron apartados por Dios y tuvieron este llamado, ¿cierto? Este plan en sus vidas para poder escribir sobre lo que Dios le inspiró a escribir a estos 40 escritores fueron los inspirados, ¿cierto? Por Dios para escribir la Biblia que tenemos, ¿ya? Aunque hay algunos escritores que aún se desconoce si son ellos, ¿cierto? Pero de todas formas vemos que igual es un número muy grande de escritores, ¿cierto? En los cuales eran distintos tipos de personas, ¿ya? De muchas clases sociales, de muchos oficios distintos, pero que en sí la Biblia tiene esa unidad que ningún otro libro tiene, ¿ya? Además, vemos que la Biblia, ¿cierto? Ha cambiado tantas vidas, ¿cierto? Tantas vidas han sido transformadas por la palabra de Dios. Yo mismo soy un milagro de cómo Dios puede transformar una vida y cómo también nos puede guiar incluso en cada etapa de nuestras vidas. Lo vi con mi matrimonio y en cada persona que Dios ha tocado su corazón por medio de la palabra, ha hecho una transformación genial y algo totalmente milagroso. El producto final que vemos de la Biblia es la verdad de Dios que viene de Dios mismo, ¿cierto? Y bueno, como siempre hay detractores, ¿cierto? Siempre hay personas que se oponen. Muchos te dirán que hay errores o inconsistencias, pero sabemos que no es verdad, ¿ya? En este pequeño tiempo que tenemos no podríamos ver la cantidad de cosas, ¿cierto?, que se dicen con respecto a supuestos errores o inconsistencias, pero vemos que la palabra de Dios tiene esa unidad que no se produce en otros libros, ¿ya? Y que uno puede darse cuenta que a pesar de que fueron muchos escritores a lo largo del tiempo, de todas formas tenían esa unidad donde hablaban sobre el plan que Dios tenía para el hombre y cómo Dios tenía tanto amor por la humanidad que quería salvarlo, ¿ya? Dentro de la inspiración vamos a ver que a veces se confunde con iluminación, por lo tanto vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿ya? Veamos si realmente son lo mismo o son distintos. Entonces, veremos que existen 3 puntos, ¿cierto? Revelación, inspiración e iluminación. Veamos el proceso de la inspiración en estos 3 puntos. La revelación no llegó porque a nosotros no se nos ocurrió, ¿cierto? No es porque nosotros fuésemos hombres que estaban dispuestos, ¿cierto?, a conocer a Dios desde nuestra perspectiva, ¿cierto?, o desde nuestra propia iniciativa, sino que fue Dios mismo quien comenzó primeramente a acercarse a nosotros. Hay un versículo muy genial que dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿ya? Él tomó la iniciativa. Y esto lo podemos ver en Romanos 3, del 10 al 11, donde ninguno de nosotros realmente buscó a Dios, como dice aquí. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿ya? Antes de conocer a Cristo, no estábamos ni ahí en seguir o en conocer a Dios, pero Él se reveló a nuestras vidas y lo hace de 2 maneras, ¿ya? De una manera interna y de una externa. Entonces veamos cuáles son estas 2 formas, ¿ya? Dios se revela al hombre a través de una revelación general, ¿cierto?, o externa,
que es la universal y que podemos ver en Salmos 19 o incluso en Romanos 1:18, ¿ya? Quisiera leerles lo que dice en Romanos 1:18 para que veamos a qué se refiere este versículo, ¿ya? Y dice lo siguiente. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿cierto? E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ya? En esta revelación general nosotros podemos observar que la creación no pudo haber venido de la nada. ¿Ya? Tenía un diseño inteligente, ¿cierto? Un diseño que realmente no podía producirse de la nada, ¿cierto? Un constructor o alguien que inventa cosas, ¿cierto? Se da cuenta de que el azar no puede generar algo realmente ordenado que haya sido hecho con inteligencia. Se necesitaba un creador, ¿ya? Y esta revelación general nos muestra de manera externa que había una, por así decirlo, ¿cierto? Un ser superior que había hecho todas las cosas, un creador. Pero también tenemos la revelación especial, que es la interna, y es cuando Dios se revela en sí mismo y su propósito a través de las escrituras. ¿Ya? Esto es a través de lo que Dios dejó en su palabra y donde nos muestra quién es Él, ¿cierto? Cuál era el plan para el hombre y su propósito. Y es por esa razón de que tenemos esta otra revelación importante, que es la revelación que nos deja a través de las escrituras, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora lo que es la inspiración. Y este es el medio por el cual Dios obra a través del hombre, por medio de profetas, apóstoles, ¿cierto? Pero sin destruir sus personalidades y con sus propios estilos para producir las escrituras divinamente inspiradas, ¿ya? Lo que escriben estos autores es literalmente el aliento de Dios, ¿ya? A pesar de que fueron utilizados como instrumentos de Dios para escribir su palabra, vamos a ver que ellos jamás perdieron sus personalidades y que escribieron con sus propios estilos. Por ejemplo, Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas, era un médico quien escribió bajo su propio estilo, ¿cierto? Él conocía mucho sobre lo que tenía que ver con la medicina, con conocimientos de salud, ¿ya? Y era muy detallista en ciertas cosas con respecto a lo que menciona, ¿cierto? Cuando Dios sanaba. Y vemos que a pesar de que Dios los utilizó para escribir las escrituras, fueron divinamente inspirados, ¿cierto? Manteniendo sus personalidades y sus propios estilos, ¿ya? Ellos no escribieron como robots, ¿cierto? Y comenzaron a escribir, sino que fueron inspirados divinamente por Dios, ¿ya? Vemos que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ya? Aquí volvemos a recalcar este versículo tan importante, donde nos muestra que toda la escritura que tenemos hoy es inspirada por Dios y que nos es útil para enseñar, para redarguir, o sea, para examinarnos a nosotros mismos, para ver cómo estamos delante de Dios, ¿cierto? Quiénes somos, que somos viles pecadores, ¿cierto? Pero que hemos sido salvados por la misericordia de Dios, ¿cierto? Y nos corrige, nos instruye en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿ya? Nos prepara para utilizar nuestras vidas de una forma que lo glorifique a Él,
al final somos nosotros cuando somos usados por Él, agradecidos, ¿cierto? Y le damos toda la gloria porque en realidad sin conocer a Cristo no seríamos lo que somos hoy, ¿ya? La iluminación, en cambio, es algo que vemos en este concepto donde dice: Dios ilumina la mente del hombre para que podamos entender la palabra que fue inspirada por Dios, ¿ya? Entonces la iluminación nos da el entendimiento para comprender la palabra que fue inspirada por Dios. En 1 Corintios 2:14 dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Jesús nos dejó el Espíritu Santo, y por medio de su Espíritu Santo tenemos esta iluminación para poder entender las Escrituras, ¿ya? Esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 26, donde nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, vemos que el Espíritu Santo, que mora en el creyente, ¿cierto?, en el Hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, tiene esta capacidad ahora de poder entender las Escrituras, ¿ya? Me recuerdo que antes de conocer a Cristo yo leía ciertos libros que eran de ovnis y en los cuales se mezclaban con ciertas profecías que aparecían en Apocalipsis, pero yo jamás entendí a qué se referían esas profecías y esos versículos de Apocalipsis hasta que vine a ser un hijo de Dios, ¿cierto? Cuando volví a nacer y Cristo me dio una nueva vida, ¿cierto? Cuando me arrepentí y sigo arrepintiéndome de mis pecados y veo cómo Dios, a medida que nos adentramos en su palabra, Él nos da cada vez más entendimiento, ¿ya? Ahora, ¿quiénes tienen esta iluminación? Está disponible para todos los cristianos, ¿ya? Porque como les mostré en el versículo anterior, ¿cierto? Ahí vemos que el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu y para él son locura, ¿ya? Para quienes no conocen a Cristo, muchas veces nos van a tratar de locos porque hablamos cosas que ellos no pueden entender a través del razonamiento humano, sino que necesitan discernir esto espiritualmente por medio del Espíritu, ¿ya? Y bueno, la inspiración se limita a los profetas y apóstoles escogidos por Dios que tuvieron para producir la palabra divinamente inspirada por Dios, ¿ya? Nosotros hoy en día tenemos la iluminación para poder entender las Escrituras, ¿ya? Más adelante veremos que el canon de la Biblia, ¿cierto?, ya está cerrado y ya no se necesita volver a escribir nada nuevo, ¿ya? Incluso el mismo Pablo dijo que si viene un ángel y nos muestra otro evangelio distinto del que ya tenemos en esta Biblia que tenemos disponible, decía que teníamos que llamar anatema a ese ángel, ¿cierto? O anatema a cualquiera que creía en otro evangelio distinto al que tenemos, ¿ya? Esto porque la inspiración ya fue dada en esos tiempos en los que estaban los profetas y los apóstoles, ¿ya? Pero eso ya está cerrado. Otra pregunta que nos puede surgir es la siguiente: ¿los profetas y apóstoles tenían iluminación? Claro que sí, pero en ciertos casos fue limitada. Por ejemplo, tenemos el caso de Daniel acerca de las 70 semanas en donde él, inspirado por Dios, escribió sobre estas profecías, pero él no tenía todavía el permiso como para poder entenderlas todavía, ¿cierto? Incluso Juan también, cuando escribió el libro de Apocalipsis, también habían muchas de aquellas profecías que no le estaban permitidas poder entender, ¿ya?
Entonces, los profetas y apóstoles tuvieron en ciertos momentos iluminación, sí, pero no completa, ¿ya? Porque vemos que la Biblia se fue revelando de forma progresiva. Incluso el Mesías, quien era en el tiempo de Jesús, ¿cierto? Un misterio todavía, fue revelado también a su tiempo, ¿ya? Hoy día estamos también llegando al final de los tiempos, ¿cierto? Y el Apocalipsis está cada vez más cerca de cumplirse. Y una de las que estamos esperando como cristianos es el rapto de la iglesia, cuando Jesús saque a la iglesia de este mundo. En 1 Corintios 13, del 9 al 12 dice lo siguiente: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Ya? Cuando estemos delante de Dios, vamos a conocer todas las cosas que hoy en día para nosotros son misterios, pero en su gracia, en Deuteronomio, también se habla sobre que Dios nos reveló lo que necesitamos saber para este tiempo que estamos de peregrinos, ¿cierto? De paso en esta tierra. Ya cuando estemos en el cielo, vamos a conocer todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿cierto? Pero en este tiempo Él nos dejó conocer lo más importante, ¿cierto? Que es que podamos conocerlo a Él y tener esta salvación tan grande y poder comunicarla a otros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Dos cosas importantes, ¿cierto? La necesidad de las escrituras es muy importante para nuestra vida espiritual porque nos mantiene alejados del pecado, ¿cierto? Nos mantiene ocupados en servir a Cristo, en conocer su voluntad, en que seamos dirigidos por Él, ¿cierto? Todas nuestras decisiones, si las ponemos delante de Él, ¿cierto? Él nos va a encaminar y nos va a dar dirección para seguir creciendo en fe y en todo lo que Él nos da, ¿cierto? La inspiración de las Escrituras vemos que era un proceso en el cual ocurría de esta manera, ¿cierto? Revelación, inspiración e iluminación. La revelación es aquella que se presentaba de dos maneras, ¿cierto? De forma externa, como es la creación que observamos, el universo, todo fue creado con un diseño inteligente, ¿ya? Pero había una revelación más importante y especial que eran las escrituras que hoy tenemos y que muchos de los apóstoles y primeros cristianos de la iglesia primitiva dieron sus vidas por ella, ¿ya? La inspiración fue un proceso en el cual solamente los profetas y apóstoles tuvieron para poder escribir inspirados divinamente, pero no como robots, ¿cierto? Sino que mantuvieron sus personalidades y estilos. Y por último, la iluminación, que es la que tenemos disponible hoy, que es la que podemos acceder quienes somos cristianos para poder entender su palabra. Entonces, como conclusión, nosotros como cristianos necesitamos la iluminación de Dios para leer y entender su palabra. Por eso yo los invito a que cada vez que puedan tener un tiempo con Dios, ¿cierto? Cuando lean su Biblia, antes de leerla, por favor ahí, siempre en oración, pedirle que Él nos dé entendimiento, que nos dirija y que nos muestre qué es lo que quiere hablarnos, ¿ya? Cuando estemos también escuchando un estudio, no pensemos en que esa palabra es para el hermano de al lado, sino que primeramente veamos con un corazón humilde, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere Dios decirnos a nosotros primero? Y en Salmo 119, 18 vemos lo siguiente. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. A medida que nosotros nos adentramos en la palabra de Dios, ¿cierto? Nos damos cuenta de lo maravilloso que es
ponernos delante de las Escrituras, ¿cierto? Que nos muestre cómo estamos, que nos examinemos, que si tenemos que arrepentirnos de algo, que podamos tener la humildad de pedir perdón a Dios, y de esa manera viene un gozo genial cuando Dios nos restaura, cuando nos levanta y nos da fuerza y esperanza para afrontar las circunstancias que podamos estar viviendo. Así que eso, quería invitarlos a que Cristo siga guiándonos en todo y que podamos seguir perseverando en su palabra. Gracias por este tiempo que podemos tener, y bueno, que Dios nos guíe en una nueva cápsula y que podamos continuar con esta segunda parte de bibliología. Así que eso, cuídense, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.